Chica, vibraciones. Vibraciones es uno de los segundos agentes físicos que tiene importancia bastante considerable. Básicamente por cómo este se manifiesta, cómo se presenta y por los efectos en el cuerpo. Desde el punto de vista de la higiene industrial y más específicamente al agente físico, siempre vamos a trabajar con ruido, vibraciones y lo que corresponde a ambiente térmico. Y el ambiente térmico, de igual forma, uno siempre lo hace desde la perspectiva de la exposición ocupacional, o sea, una exposición producto de mi trabajo a calor y una exposición ocupacional a frío. Pero porque yo hago una actividad que por sus características del ambiente de trabajo y de algún equipo de herramientas, me va a obligar a tener que tener ese cuidado. Ahora, la diferencia primordial entre ruido y vibraciones, para que no nos olvidemos, y eso es pregunta de prueba, es el medio por donde este se va a transmitir. La vibración siempre, chiquilla, va a ser por medios sólidos. En cambio, lo que corresponde al sonido va a ser por el medio o por un medio como el aire, por ejemplo, para poder también tomarlo en cuenta. La vibración es de una forma u otra, porque uno también tiene que tratar de tener ciertos cuidados al estar haciendo trabajos que impliquen vibraciones. Básicamente, por los distintos, por la afectación o la consecuencia que puede manifestar en el trabajador. O sea, puede manifestar, por ejemplo, problemas a nivel de mano, a nivel de dedos, ¿ya? También puede producir trastornos o modificaciones en el pulso cardíaco, entre otros elementos. Ahora, las vibraciones del cuerpo completo son, por ejemplo, las que se transmiten por los asientos de los vehículos o máquinas o la vibración de una plataforma o piso. Las vibraciones, como lo hemos visto anteriormente, nunca hay que olvidar que siempre van a tener como definiciones o se va a trabajar de perspectiva. Siempre la perspectiva primaria en cuanto a lo que es las vibraciones son las exposiciones que nosotros podamos tener. Por ejemplo, si tomamos este tipo de muñeco, él puede tener una exposición a vibración de cuerpo completo o podemos tener también exposiciones segmentadas. Por ejemplo, en lo que es la muñeca, en la sección muñeca-codo o sección brazo completo, ¿ya? Ahora, hay una enfermedad que se puede generar por una exposición continua a vibraciones y que es la famosa de los dedos blandos, en los cuales los cartílagos, que es el elemento que está conectivo entre las secciones de los huesos y las articulaciones, produce un desgaste, ¿ya? Producto de una exposición constante a vibración. En el caso de las vibraciones del sistema mano-brazo, quedan incluidas las transmitidas por herramientas manuales como taladros o amoladoras. Las amoladoras, chiquillas, son estas famosas como esmeril angular, ¿ya? O el galletero. O por elementos de los equipos de trabajo que se sujetan con las manos, como las palancas de mando o el volante de un vehículo. Ahora, si nosotros trabajamos el ruido como una exposición continua o una exposición a ruido, como un riesgo que se da en distintos ámbitos, ¿ya? Tanto en el trabajo como en la vida diaria, las vibraciones también a veces tienen este carácter, o van a tener este tono de poder, ¿cómo se llama? No solamente estar en un medio laboral. Ahora, el efecto que pueden ocasionar las vibraciones en el organismo de una persona expuesta depende de su frecuencia y se actúan sobre todo el cuerpo o sobre el sistema mano-brazo. Cuando uno está trabajando, por ejemplo, con un taladro o con una herramienta que puede vibrar, el cuerpo humano también empieza a producir como ciertas modificaciones, o más que modificación, es como una adaptación a ese trabajo. La más primaria, la más básica, es que el cuerpo tiende a ponerse un poco más rígido, y lo que uno hace empieza a apoyar la herramienta. O sea, si por ejemplo lo llevo, por ejemplo, a este contexto, por lo general vamos a tener un apoyo acá y un apoyo en este otro lado. O sea, estas pueden ser las figuras, por ejemplo, que puede darse cuando una persona apoya una herramienta. Sumado a que se coloca un poco tensa la musculatura, ¿ya? Para poder sujetar bien la herramienta y que esta no salga disparada a todos lados. Ahora, eso también se va produciendo ciertos efectos en el cuerpo, ¿ya? Y eso también hay que tomarlos en cuenta. De ahí que muchos trabajadores que utilizan este tipo de herramientas manifiestan cierto tipo de dolencias musculares. ¿Ya? Y lo que es muy normal es que cuando uno utiliza ese tipo de herramientas, uno coloque la musculatura dura, la endurezca y la vibración tiende a endurecerlo un poco más y de ahí que uno quede con una molestia, que vulgarmente se dice como que uno tiene los músculos tomados, ¿ya? Pero en la práctica una contractura, los músculos tienden a apretarse, también para poder tomarlo en cuenta.
Lo otro importante de las vibraciones es que uno también tiene que tomar ciertas medidas de control. Los agentes físicos tienen también una característica muy similar en cuanto a las medidas de control, por ejemplo, como lo que son los agentes químicos. Y esto, chiquillas, viene dado muchas veces por definir los tiempos de exposición, ¿ya? Y eso también es importante, poder definir aquello. A ver, pasemos un poquito al chat, chiquillas, acá. Ya, los hertz, en sí los hertz es una unidad de medida, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando uno mide algo y dice 5 metros. Ah, ok, en este caso la vibración se mide en hertz. El hertz en sí va a ser una unidad de medida y que hace referencia a eso, ¿ya? O también hace referencia, perdón, a frecuencias, ¿ya? Si uno, por ejemplo, ve la vibración, uno puede ver un plano, un sistema XY, un plano cartesiano, y se puede ver una gráfica de la vibración, ¿ya? Y en ese caso vamos a tener un hertz. Ahora, la vibración de muy baja frecuencia, menos de un hertz, que afectan al cuerpo entero o pueden originar pérdida de equilibrio, mareos o vómitos. Un ejemplo son los originados por el balanceo de un barco o otros medios de transporte, ¿ya? O sea, cuando uno, por ejemplo, este tipo de frecuencia, cuando uno ve pérdida de equilibrio o mareo, también se va a alterar una estructura del oído, en este caso el oído medio, por si acaso, tomarlo en cuenta. Mira, el tema de la espalda, tiene una lectura bien simple, ¿ya? Y vamos a verlo ahora, aunque tenemos que ver una asignatura más adelante. Cuando tú haces un trabajo o cualquier actividad y la espalda está recta, como lo ven acá, todas las fuerzas que se originan se distribuyen en toda la espalda completa, siempre y cuando la espalda esté recta. Ahora, se los digo así de franco, porque les voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando ustedes ¿se sientan o se echan en la silla? Yo me siento porque me retan si me echo. Ya. De hecho, cuando uno era chico, o los que tienen hijos, o los que tienen sobrinos, uno siempre les dice, oye, ¿sabes qué? Siéntate recto. O a las tareas en la mesa. Ya. El que tú te sientes recto, ¿qué va a permitir que tu cuerpo tenga una movilidad adecuada? Que tus manos se puedan mover en lo que tenga que hacer. Uno. Dos, que es lo otro importante, es que cuando tú te echas, tu espalda no está recta. Tu espalda se curva y el punto de apoyo no es la espalda baja, es la espalda. La parte de arriba está el dorsal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí queda como una especie de cavidad que tenemos acá. Eso no solamente pasa cuando uno se sienta en una silla, sino también cuando uno se sienta en un auto. Y cuando uno se sienta de esa manera, o se mal sienta, o se echa, al pararse uno va a sentir siempre una dolencia o malestar en la espalda baja, ¿ya? Y eso tiene una lógica. Cuando tú estás recto, con tu espalda recta en sí, la energía se equilibra, se distribuye. Cuando tú estás echado, toda la fuerza o todo el impacto va a quedarse o manifestarse en esta sección de acá en la espalda baja. Por eso que cuando uno va como piloto o como copiloto en un vehículo o conductor, uno se para después de conducir un harto rato y uno dice que está al viaje. Y uno, con un acto reflejo, coloca las manos a nivel de espalda baja, ¿ya? Y tiende a presionar hacia adelante. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿O alguien lo ha visto? ¿Chillas? Sí, profe. A mi papá Sí. le pasaba mucho cuando manejaba. Y eso pasa netamente por no sentarse, por echarse a una silla. Ahora, eso pasa cuando uno quizás está sentado en un lugar donde no hay vibraciones. Cuando uno está en un vehículo, que un vehículo vibra, esto se acrecenta mucho más. Por eso es importante, hay un concepto que se trabaja mucho en ergonomía, que es la famosa, ¿cómo se llama? Higiene postural, que en la práctica viene a ser cómo tú te sientas y cómo tú te haces tus distintas actividades. O sea, la higiene postural no es solamente en relación
a qué tan recto tú te colocas, sino que si, por ejemplo, antes de hacer un trabajo, calienta la musculatura, haces movimientos articulares, haces pausa en el trabajo, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, claro, cuando tú tienes una herramienta y la empiezas a apoyar, lógico, se va a empezar a colocar rígido esta sección de la que completa, o sea, el segmento muñeca, codo, codo, hombro, parte del dorsal, ¿ya? Y también parte de la espalda media y espalda baja, porque tú estás haciendo una fuerza en el fondo, en este sentido, hacia acá. Y va a estar sujetando una herramienta con una fuerza tal que va a tensar prácticamente esta sección completa, esta sección y parte de la espalda media y parte de acá y quizás un poco de la espalda baja. Sí, no se preocupe, Gabriel. Se entiende eso, no hay complicaciones con aquello. Ahora, ¿cómo, de otra forma también, los efectos, a ver, las vibraciones también tenemos frecuencias comprendidas entre 1 y 80 Hz, que afectan a todo el cuerpo, pueden ocasionar lumbalgias, hernias, pinzamientos discales y lesiones raquídeas, así como síntomas neurológicos tales como dificultad para mantener el equilibrio y pueden observarse, por ejemplo, en puestos de trabajo de conductores de vehículos, ¿ya? Ahora, esto de una forma u otra es también complejo, porque cuando tú estás conduciendo, lo que dice la bibliografía es que tienes que hacer pausas cada cierto rato. Y en la práctica las pausas muchas veces son cada 1 hora. Ahora, de una forma u otra, cuando tú no haces esas pausas, tú estás sometiendo a tu cuerpo a una exposición constante, continua, que esto no para. Y eso va a producir efectos en el cuerpo, de una forma u otra. Por lo tanto, siempre el tema de las pausas es algo bien, bien importante y decidido de poder hacerlo. Todo lo que también son las lumbalgias, las hernias y los pinzamientos discales, y hay que también entenderlo, de que la columna vertebral, ya entre huesitos, va a tener unos cojinetes, ¿ya? Y esos cojinetes tienen un nombre que en este momento no me lo recuerdo en el nombre exacto. Son los discos, parece, los discos, pero tiene un nombre más científico. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Médula? La médula, ¿ya? No, pero ojo, la médula es la parte interna de los huesos, específicamente los huesos largos, ¿ya? Y de hecho la médula, desde el punto de vista ocupacional, se considera como el lugar donde se almacenan algunos metales pesados al interior de los huesos, ¿ya? El cuerpo humano, disculpen que me saco un poquito el tema, tiene 2 lugares de reservorio de sustancias químicas cuando un trabajador está expuesto y estas ingresan directamente y no pasan por un control, que son la grasa, específicamente la grasa abdominal y los huesos largos. Bien, chiquillas, déjenme buscar una cosita en específico para poder mostrarles algo más concreto con eso. Ya. No tiene un nombre en específico, pero cuando tenemos la columna vertebral, entre las vértebras tenemos este tema como una especie de cojinete, ¿ya? Y esto, cuando las vértebras no están niveladas, están desniveladas en este sentido, se empiezan a desgastar, ¿ya? Y empiezan a producirse un desgaste, básicamente, el cual también se puede corregir con cirugía, pero empiezan a chocar los huesitos. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes usa taco o conoce a alguien que usa taco. ¿Me puede decir? Taquitos, esos zapatos bien, que la mujer se ve un poco más alta y que el pie se curva y que el 70% del peso está en los dedos. El tema del taco, chiquilla, produce eso, produce también un desgaste a nivel articular, en tobillo, rodilla, y produce también una desnivelación de las vértebras, y produce un desgaste. Ahora, si ustedes conversan con alguien que usa mucho taco, te va a decir lo siguiente, que cada cierto tiempo va caminando o está sentada y siente un leve golpeteo, como un golpe eléctrico en sí. Y ahí tenemos problemas, porque en la práctica eso va a generar distintas anomalías.
¿ya? Y eso se produce netamente porque la parte del cojinete se desgasta y en la parte interna de las vértebras también pasa parte del sistema nervioso. Entonces, lo más probable es que se esté piniscando un nerviecito y produce un golpeteo, un golpe eléctrico. ¿Ya? Por eso es importante el no uso del taco. Netamente por eso, o sea, produce varios problemas, varias compresiones. Ahora, desde el punto de vista también de la exposición, uno siempre se da cuenta de que las vértebras, bueno, lo ideal es que la vértebra, la espalda se mantenga recta, ¿ya? Pero es para que también se pueda mantener esta curvatura. Hay ciertas lesiones o que se generan también, por ejemplo, o condiciones, que es lo más correcto, como una lesión a la espalda, que es un tema de la espalda que siempre se genera, que es la famosa escoliosis. Ahora, cuando uno está chueco, o en el fondo, no se toma esta linealidad, sino que se lleva la espalda un punto más adelante, un punto más atrás, o se comprime, ahí vamos a empezar a generar distintas lesiones. Ahora, esas lesiones, de una forma u otra, con las vibraciones, se van a empezar a acrecentar mucho más, ¿ya? Para poder también tomarlos en cuenta. O sea, hay temas con eso. Lo que es la conducción chiquilla y los riesgos, vamos a trabajarlo, como se llama, en una asignatura en específico. Vamos a trabajar con riesgos asociados a la conducción, por ejemplo. ¿Ya? Y eso vamos a ver varias cositas. Y ahí vamos a ver unas cosas bastante interesantes. Ahora, las vibraciones de frecuencias comprendidas entre los 20 y los 1500 Hz son las típicas de las herramientas manuales, rotativas y alternativas, y sus efectos se concentran en el sistema mano-brazo. Y acá tenemos ya, por ejemplo, un cango, esos tipos de máquinas que se utilizan, por ejemplo, para poder perforar concreto. Ahora, este tipo de vibraciones puede originar lesiones óseas de muñeca y codo y alteraciones en los nervios de las manos, que pueden causar calambres o trastornos de la sensibilidad. Y una de las posibles manifestaciones es el llamado síndrome de Raynaud o el de los dedos o dedo blanco, o también conocido como los dedos blandos. ¿Ya? Por eso es importante en los tiempos de exposición a esto, limitarlos lo más posible. ¿Ya? Ahora, muchas empresas trabajan con equipo ya mecanizado, con máquinas que están adaptadas para esto. Ahora, la exposición a vibraciones, también tenemos el tema de ciertos elementos de protección personal, específicamente guantes, para también tomarlo en cuenta. Ahora, ¿se puede medir las vibraciones a las que está expuesto un trabajador? Sí, se puede medir. Y en este caso se utiliza con un vibrómetro, que es un equipo, el cual es como una especie como de lápiz, ¿ya? No es tan complejo utilizar. Bueno, yo no poseo uno, no tengo. No se me ha dado la oportunidad de poder conseguir uno. O sea, no lo he encontrado como tan sencillo, ¿ya? Ahora, este equipo también se utiliza para poder verificar que la vibración, por ejemplo, de un motor o un equipo de herramientas sea la adecuada, ¿ya? Hay ciertos conceptos que quizás vamos a ver un poco más adelante. Consiste en un traductor llamado acelerómetro, conectado a una unidad de medida y un integrador de la señal. Los vibrómetros se han de unir firmemente al objeto que vibra para determinar su aceleración eficaz. De hecho, lo que se hace se coloca en este sentido, se coloca así, en el equipo, ¿ya? Y eso, ¿qué te va a indicar? ¿Cuál es la frecuencia? Y esa frecuencia que tenga el equipo es lo que va a estar expuesto a la persona. Ahora, el mismo 594, ese reglamento que nos define varios parámetros, también nos va a definir la frecuencia a lo que puede estar expuesto un trabajador, para poder considerarlo de esa manera también. Bueno, las vibraciones se producen en las tres direcciones del espacio, en el eje X y el eje Y. Ustedes en matemáticas están viendo funciones, y en funciones te pasan lo que son las famosas dominio y recorrido, ¿no es cierto? Los valores que toman una función en el eje X y los valores que toman en el eje Y. Ahora, cuando uno habla de vibraciones, a diferencia de lo que es ruido, porque el ruido trabaja solamente en el eje XY, la vibración trabaja en el eje XY y Z, trabaja en una tridimensionalidad. Y eso es importante tomarlo en cuenta por las distintas evaluaciones que se pueden hacer desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la vibración, pero también desde la perspectiva de la ergonomía. Cuando, por ejemplo, nos toca hacer una evaluación por exposición a algún por algún trastorno musculoesquelético, ya que queremos, por ejemplo, no sé, evaluar el movimiento que hace una muñeca de rotación y un movimiento de pinza. Ya hay evaluaciones específicas para aquello, para que también lo tomemos en consideración. Bueno, sin embargo, algunos acelerómetros solo permiten medir en una dirección espacial cada vez,
En este caso, será necesario medir en cada una de dichas direcciones o mejor utilizar 3 acelerómetros simultáneamente. Claro, eso tiene una lógica. El instrumento, si tú tienes un equipo, tú vas a tener que colocarlo en una dirección, en una dirección y una dirección. Porque los equipos no están hechos para poder medir un equipo completo, sino que secciones. ¿Ya? Y eso también a veces implica un tema, que quizás no podamos tener todos los acelerómetros en un momento. Ahora, lo que uno hace en la práctica, ve cuál es el punto de agarre de la persona con la herramienta y en ese punto de agarre hace la medición, de que es lo más concreto. Ahora, un acelerómetro en valor económico tiene que estar rodeando los 150.000 pesos hacia arriba. 150.000 el equipo más económico. ¿Ya? Cuando uno ve ruido, el equipo más económico de ruido te sale, por ejemplo, 12.990. O sea, hay diferencias, ¿ya? En cuanto al valor de equipo, incluyendo el equipo más económico o más barato. Ahora, estos equipos pueden incorporar filtros de frecuencia que permiten seleccionar el rango o banda de frecuencia que se desea medir. Es como en el caso de ruido. Uno ruido, cuando coloca o calibra el equipo, que vamos a ver un poquito más adelante, tú lo colocas en A. ¿Y en A por qué? Porque el equipo va a medir las frecuencias que el oído humano es capaz de poder captar. Ese es el tema también. Que muchas veces uno piensa que va a medir y mide todo. No, los equipos van a empezar a medir cosas específicas, cosas puntuales. Además, como se sucede en el caso del ruido, la agresividad de las vibraciones depende de su frecuencia. Por ello, en los criterios de evaluación se utilizan escalas de ponderación que modificarán en función de la peligrosidad de la frecuencia. Ya, cuando uno habla de una frecuencia peligrosa, lo que uno tiene que preguntarse es qué equipo o herramienta es capaz de generar frecuencias así. 1, y 2, también los tiempos de exposición de una persona a algo. Yo siempre coloco un contexto. Es lo mismo el nivel de riesgo, independiente de los tipos de riesgo, de una persona que utiliza un taladro una vez por 15 minutos, una vez a la semana por 15 minutos, que una persona que lo utiliza 4 o 5 horas al día, de lunes a viernes, el mismo nivel de riesgo, chiquillos. A ver, cambia la pregunta. Si yo tengo que hacer una perforación en un muro, me demoro 15 minutos, 20 minutos quizás, y lo hago una vez a la semana, voy a estar expuesto a un nivel de riesgo, ¿ya? Pero yo voy a estar expuesto igual que una persona que hace el mismo trabajo de estar taladrando muros 5 horas al día por 5 días a la semana. Chicas, no, no es el mismo riesgo. Y tiene razón Javiera. Nunca olvidarse que cuando uno empieza a ver el riesgo desde el concepto más básico, más primario, uno habla de la probabilidad. Y la probabilidad tiene asociado el concepto de exposición. Por lo tanto, si estoy más expuesto a riesgo, es más probable que a mí me pase algo. Yo no puedo comparar un trabajo de 15 minutos una vez a la semana que un trabajo de 5 horas diarias. O sea, es como comparar 25 horas versus 15 minutos. No tiene punto de comparación. ¿Ya? Por eso uno siempre se hace esa pregunta, el tipo de herramienta y los tiempos de exposición. Ahora, cuando empecemos a trabajar Prexor, que es el protocolo de exposición ocupacional a ruido, se van a dar cuenta de eso, que una de las preguntas clave cuando tú empiezas a hacer a ver las cualidades del peligro, uno se pregunta muchas veces, y de hecho te van a preguntar eso, te lo pregunta el textual. Bueno, cuando veamos el contexto de Prexor, ahí vamos a ver desde cómo se hacen las entrevistas, las encuestas y varias cosas. Es como se llama, es cuántos trabajadores están haciendo el trabajo y cuántos trabajadores están expuestos a riesgo y el tiempo que están expuestos. Y eso es importante considerarlo para todo lo que tenga que ver con esto, con ruido, con vibración y con temperatura. Y eso, chiquilla, nunca olvidarse. Lo otro importante es siempre, cuando uno tiene estos riesgos, tenerlo enlistado del personal que está expuesto a cada uno de los riesgos. Por los trabajos van a haber personas que pueden estar expuestas a más de un riesgo, para que lo tomen también en consideración. O sea, eso siempre es como una regla básica. Ahora, si yo tengo un listado con todos los riesgos higiénicos,
ruido, vibraciones, polvos, sustancias químicas y agente biológico, y el personal que está expuesto a eso, eso nos va a servir más adelante. ¿Para qué? Para poder ver y verificar las medidas de control. Eso también para poder considerarlo más adelante. A ver, lo otro importante es cómo se puede saber si las vibraciones en el trabajo son dañinas para la salud. ¿Ya? Bueno, primero que todo hay que ver el efecto. Y este efecto tiene que valorarse o darle un valor. O sea, es como cuando uno dice, ¿es que está bueno o está malo? O uno va por la calle y ve un vehículo y dice, oye, el vehículo va soplado o va rápido. Eso es un juicio de valor. No tiene un parámetro. ¿Ya? Por eso es importante dar siempre criterios o definir criterios. Y es un tema a considerar que lo vamos a trabajar un poco más adelante, específicamente en taller 2. Ahora, para valorar los efectos potenciales de unas vibraciones determinadas, se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, ¿ya? ¿Y por qué vibraciones mecánicas? Porque son las vibraciones que genera un equipo. O sea, si ustedes se preguntan en qué rubros voy a tener vibraciones, automáticamente minería, construcción, todo lo que es metalmecánica, por ejemplo, lo que es construcción de estructuras, cosas así, labores de cocina, también labores, por ejemplo, como panaderías, ellos van a tener estos riesgos, pero básicamente asociados a lo que es el manejo, manipulación de equipo y herramientas. O sea, si empiezo a ver, por ejemplo, un trabajo y empiezo a ver el componente gema, me doy cuenta que en lo que es equipo y herramientas va a ir generando riesgos. No solamente, por ejemplo, en un contacto con energía eléctrica o contacto, por ejemplo, con elemento cortopunzante, sino que riesgos como esto. Y eso también va a obligar a tener evaluaciones. Ahora, la evaluación siempre es importante trabajarlo también con el personal. O sea, la evaluación hay que se hace él y sobre la persona. Es un punto importante, nunca olvidar aquello, que a veces no se toma en consideración. Ahora, legislación asociada a la exposición a vibraciones. Y acá tenemos el famoso Decreto Supremo 594. Y eso, chiquilla, es bien importante porque si yo considero 594, yo voy a estar considerando de una forma u otra la legislación que me aplica para un tipo de riesgo. Ahora, ya habrán percatado de que para agentes químicos el 594 nos dice varias cosas. Para agentes físicos como ruido, el 594 nos dice varias cosas. Sí, mira, el 594 nosotros lo vamos a estar trabajando en taller 2, ¿ya? Ahora, el decreto 40 tienen que ustedes entenderlo de una perspectiva que te va a definir estructuras. Te va a decir, oye, tú tienes que hacer esto, 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 esto. Te define, por ejemplo, el tema de los procedimientos, los reglamentos, entre varias cosas. Y el 594 te va a dar parámetros de medición o parámetros de comparación, ¿ya? Javier, eso tenemos que trabajarlo, sí, específicamente en la unidad 3 de taller 2, ¿ya? Ahí vamos, yo les voy a... Chiquilla, miren, yo no sé si alcanza ahora, pero en taller 2 sí o sí, y de hecho me tienes que correr la palabra, tenemos que trabajar equipos de medición. ¿Por qué razón? Motivo. Y vamos a tener un poquito acá para que me comprendan bien. El 594 me va a generar los valores de comparación. O sea, yo por ejemplo quiero medir luz, y para eso voy a utilizar un luxómetro. Yo saco una medida, pero esa medida, ¿con qué lo comparo? Porque yo necesito saber si estoy bien con mi nivel de luz o estoy mal con mi nivel de luz. El elemento para poder yo comparar si estamos, en qué situación estamos, si estamos bien o estamos mal, o estamos bajo o sobre el nivel de riesgo, es el 594. Ya que en el fondo, desde la perspectiva de la higiene industrial, es el elemento con que yo puedo comparar y puedo decidir y definir si estoy o no en situación de riesgo. ¿Ya? Ahora, el 594, Javiera, te define varios parámetros. O sea,
Desde, por ejemplo, si tengo una empresa, desde el manejo de las basuras, el control de plagas, por ejemplo, que si tengo una cocina o un lugar para que los trabajadores puedan almorzar, tiene que estar limpio, tiene que haber los mesones lavables, tiene que haber una cocinilla, un refrigerador, por ejemplo. Te habla también del elemento de protección personal, te habla de las mediciones, te da parámetros comparativos. El 594 es bastante amplio, es súper amplio. Te define incluso, si tienes campamento, hasta la cantidad de agua por persona, si tú no tienes, por ejemplo, un sistema de provisión de agua como el agua potable como tenemos nosotros en las casas. El 594, Javier, es bien amplio, ¿ya? ¿Tenemos que trabajarlo? Sí, tenemos que trabajarlo, ¿ya? Para tu tranquilidad, lo vamos a ver, ¿ya? Pero lo vamos a ver directamente aplicado a lo nuestro. ¿Ya? Y de hecho, sin el tiempo, bueno, mi idea mía es 594 trabajarlo con usted un poco distinto. Trabajando, por ejemplo, las listas de verificación. O sea, yo empresa tengo que cumplir con lo que me dice 594. Por lo tanto, existe lista de verificación que me permite tomar esto. ¿Y qué hago yo? Ah, ok, el título 1 me aplica porque esto tiene las características de lo que yo hago. Por lo tanto, veo si cumplo o no cumplo y debo también ver el documento o el elemento para poder dar cumplimiento a aquello. Eso tenemos que trabajarlo, ¿ya? Y lo vamos a trabajar. Y ojalá les guste, porque es algo bien, bien interesante de ver, ¿ya? Porque como que uno nos abre los ojos de lo que uno tiene que empezar a trabajar directamente, ¿ya? Hay varias cosas que vamos a ir viendo, pero estamos partiendo, ¿ya? O sea, démonos un tiempito para que empecemos a construir todo el conocimiento. ¿Ya, Javier? Para que se quede tranquila con aquello. Ahora, lo importante de esto es que el artículo 84 me define que la vibración se va a distinguir en dos fases o en dos áreas. En la segmentaria, mano-brazo, o exposición mano-brazo, y la exposición a cuerpo entero o global. Eso es importante porque las evaluaciones y los rangos son distintos. ¿Ya? Eso no vamos a discutirlo, va a ser siempre así. Ahora, las vibraciones cuerpo o exposición a cuerpo completo, ¿ya? En las vibraciones globales o de cuerpo entero, la aceleración vibratoria recibida por el individuo deberá ser medida en la dirección apropiada de un sistema de coordenadas ortogonales, tomando como punto de referencia el corazón considerando. Y aquí vamos a empezar a verlo un poco más sencillo. Si yo tengo una persona en cuerpo completo, tengo que dar un punto de referencia, y el punto de referencia de la persona va a ser su corazón. Y de ahí, ¿qué va a decir? Ah, tengo el corazón, y de ahí aplico un sistema cartesiano. Ahora, ¿por qué el corazón? Porque las vibraciones, cuando son constantes y muy fuertes, pueden perfectamente afectar el sistema cardíaco. De ahí que dentro de las guías técnicas o las recomendaciones que da la literatura, se recomienda que las personas que tienen afecciones cardíacas y tienen marcapasos no trabajen en exposición a vibraciones. ¿Ya? Por si acaso, o sea, eso es importante. No olvidar nunca, chiquilla, que el código del trabajo me obliga a yo, empleador, verificar si el trabajador tiene la condición de salud adecuada para desempeñarse en el cargo. ¿Ya? Por eso es importante que cuando el trabajador se realice los exámenes, él también dé los avisos respectivos si tiene alguna patología. De hecho, cuando yo me hacía los exámenes ocupacionales y preocupacionales, en la encuesta solo me preguntaban si tenía alguna enfermedad de base y si había tenido alguna cirugía o alguna operación. Te preguntan eso, ¿ya? Porque tu cuerpo no va a tener la misma respuesta que una persona sana. Eso también se hace. Ahora, las mediciones, ya como acá dice, se van a hacer siempre en los distintos ejes, ¿ya? Y también va a estar en este rango, de 1 Hz a 80 Hz, ¿ya? Y como es una aceleración, también va a estar expresada en metros por segundo cuadrado, ¿ya? Que eso también es otra forma de poder trabajar muchas veces las vibraciones. Ahora, de la componente mano-brazo, ¿ya? En la práctica, la componente mano-brazo chiquilla es una de las exposiciones que más se da, o uno más puede visualizar, uno. ¿Y esto por qué? En la práctica, las manos es lo que participa en gran parte de los trabajos. Me explico. Nosotros para cocinar utilizamos las manos, para estudiar utilizamos las manos, para hacer el aseo utilizamos las manos,
Para limpiar la casa utilizamos las manos. Desde el punto de vista cotidiano, las manos se utilizan siempre. Y desde el punto de vista laboral es lo mismo. Y de hecho las manos es la parte del cuerpo que participa aproximadamente entre el 60 y el 70% de los accidentes. ¿Ya? Por eso es importante que no solamente preocuparnos de las manos en la interacción con ciertos elementos, sino cuando estamos trabajando con cierto tipo de herramienta que va a producir alguna afección en el brazo. ¿Ya? O sea, más específicamente en la mano. Y por lógica en el brazo. Ahora, la exposición segmentaria al componente mano-brazo hace de una original buena herramienta de trabajo equilátil deberá medirse en tres direcciones ortogonales, en el eje X, Y y Z. ¿Ya? Las direcciones serán las que forman el sistema biodinámico de coordenado o el sistema basicéntrico relacionado, que tengan su origen en la interfase de la mano y la superficie que vibra. Y esto en español, chiquillas, sería algo así. ¿Ya? Ahora, si ustedes se van dando cuenta, tengo la mano en una posición y luego esta gira. ¿Ya? O sea, para este tipo de evaluaciones es como se puede trabajar también los puntos de referencia. Si en este caso va a ser biodinámico o basicéntrico. ¿Ya? A mí, chiquillas, más que nada me interesa que esto lo conozcan, ya que lo vean, porque hay cosas que tenemos que ver después más adelante en cuanto a los distintos tipos de evaluación. Chiquillas, vamos a continuar avanzando un poquito la materia, ya que vamos a hacer introducción a la tercera parte de la unidad 3, antes que me olvide. Ambiente térmico. Ya. Cuando uno habla de ambiente térmico, de una forma u otra, uno tiene que ponerse a pensar que el ambiente de trabajo, como componente del GEMA, va también a aportar ciertas condiciones o ciertos factores de riesgo, que en la práctica pueden afectar la salud de los trabajadores o también pueden producir o pueden gatillar una enfermedad o el desarrollo de una enfermedad profesional. ¿Por qué razón motivo? Porque tú estás expuesto a un agente interhigiénico, pero por tu ocupación. Ambiente térmico, en la práctica, uno siempre va a encontrar dos elementos principales: frío y calor. Ahora, a mayor altitud, es tendiente a haber mucho más frío. Y cuando uno está trabajando en profundidad, por ejemplo, en minería o en faenas subterráneas, lo que tiende a estar en mayor cantidad es el calor. ¿Ya? Y eso, chiquillas, hay que entender de que va a producir ciertos efectos o ciertas reacciones en el cuerpo humano. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, exposiciones prolongadas a frío y mucho tiempo pueden producir, por ejemplo, hipotermias en las personas. El calor, al contrario, va a producir ciertos efectos en el cuerpo. Y un efecto importante es que se acelera, por ejemplo, el pulso cardíaco, ¿ya? Dificultad respiratoria, y uno tiende a transpirar más, ¿ya? Y recuerden que la transpiración es el proceso para poder equilibrar las temperaturas, entre la temperatura interna de nuestro cuerpo humano, de los órganos, versus la temperatura externa. Y de ahí que muchas veces la sudoración tiende a cumplir ese objetivo de poder, ¿cómo se llama?, regular temperaturas, ¿ya? Ahora, el ambiente térmico es un elemento que desempeña un papel importante sobre la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, incluyendo tanto el calor como el frío, y se ve afectado por la humedad del aire, ¿ya? Ahora, y uno dice, ¿y la humedad cómo afecta? ¿Ya? Las bajas concentraciones de humedad en las personas muchas veces produce temas en la piel, uno, y dos, produce resequedad a nivel nasal. Por lo tanto, esa resequedad, si uno está expuesto a algún agente como polvos, va a producir un resecamiento y dificultad respiratoria. ¿Ya? Por eso que el control de humedad es algo muy importante. Esto también como se ve muchas veces con los pequeñitos, con los bebés. Más en específico cuando se colocan humidificadores de aire para poder tratar de compensar esa falta de humedad. Y así que su sistema respiratorio funcione más aliviado. Generalmente las sensaciones provocadas por el ambiente térmico se manifiestan espontáneamente y suelen ser sensaciones de calor, de ahogo o de frío. La sudoración abundante, los escalofríos son algunas de las consecuencias más características, ¿ya? Y eso uno lo ve, y bastante bien, y es súper visual, chiquillas, cuando uno está trabajando. Ahora, cuando uno tiene esto, empieza también a nacer una pregunta básica: medidas de control.
Y en este caso, chiquillas, la ropa pasa a ser una medida de control para este contexto. Sí. Ya, vamos a hacer acá diferencias. En la práctica, la ropa no se considera un elemento de protección personal. Sin embargo, el empleador debe proporcionarla para un riesgo específico. O sea, todo el personal que trabaja en frigoríficos, el empleador debe entregarle la ropa de trabajo, que en este caso van a ser, por ejemplo, polaina, ropa de polar, quizá alguna chaqueta, entre otras cosas. Si tenemos exposición a radiación ultravioleta, de origen solar, o en este caso estamos trabajando bajo el sol, ahí también tiene que entregarse... a ver, Javiera, pero si el ambiente de trabajo, si el ambiente no es adecuado, se toma la ropa como sí o como no. Javiera, traduce por favor lo que quieres decir, porque me cuesta como darle un sentido. O tú preguntas, Javiera, de que la ropa va a depender del ambiente de trabajo o una característica del ambiente. Ya, se toma como eso, como una medida de control, porque esta es un riesgo. La ropa va a ayudar a poder controlar un efecto o una consecuencia de la exposición a un riesgo. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, si estamos trabajando con calor, ¿qué va a pasar? Que se te va a entregar a ti un gorro legionario para proteger la nuca, se te va a entregar bloqueador solar, ¿ya? Para poder proteger la cara, y, bueno, un lente oscuro o un lente blanco, que para la protección de rayos ultravioleta da lo mismo el color, la única diferencia es que el oscuro protege el exceso de brillo, ¿ya? Y eso en cuanto a los artículos que se te pueden otorgar. Ahora, en ambos, no solamente es importante la ropa, para frío o para calor. Bueno, para calor también en el caso de fundiciones y en el caso de las personas que hacen trabajo de soldadura, tienen ropa específica, ¿ya? Que no te preocupes si no te explicas bien. Ya, la idea mía, por eso te pregunto de varias formas, o trato de interpretar lo que tú quieres decir. En ese aspecto no se preocupe. A mí me interesa que pregunten. Eso es lo que me interesa. No importa si se equivocan. Si se equivocan, equivoquémonos acá. Aprendamos acá. ¿Ya? Después, para evitar equivocarnos cuando estemos trabajando. Ahora, una cosa es la ropa. Segundo factor que uno debe considerar siempre son los tiempos de exposición. ¿Cuánto tiempo yo puedo estar expuesto a frío? ¿Cuánto tiempo yo puedo estar expuesto a calor? Y lo otro importante es medidas de control complementarias, como medición de viento, medición de humedad, eh, ver, por ejemplo, el reporte del clima para ver cuál va a ser el nivel de radiación ultravioleta a que yo pueda estar expuesto. Y el otro importante es la hidratación. En el caso, por ejemplo, de la exposición a calor, ¿ya? La hidratación que sea continua, ¿ya? Y el tema de la alimentación. Ahí también tenemos varios temas con eso. Ya en específico, se debe privilegiar el comer verduras en alimentos ricos en agua, realmente para poder tratar de que el cuerpo trabaje y funcione de mejor forma. Ahora, el ambiente térmico del lugar de trabajo está determinado por la actividad que se realiza en los puestos de trabajo y sus inmediaciones, así como por las condiciones climáticas que pueden variar continuamente. Y acá uno dice, determinado por la actividad que se realiza. Y uno empieza a pensar, ¿y eso cómo es? Porque no tiene, tiene que tener una lógica. Ya, me explico. Cuando uno habla también de ambiente térmico, uno habla de la carga térmica o la carga calórica. Y los distintos trabajos que uno hace van a tener distintos gastos energéticos o gastos calóricos. O sea, yo no puedo pedirle a una persona que hace una labor administrativa en un escritorio que tenga el mismo gasto que una persona que, por ejemplo, mueve cajas, o una persona que trabaja en construcción, o trabaja, por ejemplo, haciendo carga de un camión de manera manual con una pala. Vamos a tener gastos energéticos distintos, porque son actividades distintas. Y eso también se va a ver íntimamente relacionado con las condiciones climáticas. O sea, no es lo mismo el gasto de energía que yo tengo cuando está nublado, cuando hace frío y cuando hace calor. Y vamos a tener también diferencias. Por eso es importante tomar que no solamente una condición de clima, sino que también la característica de lo que yo estoy haciendo. O sea, y es muy normal que en esta época de pandemia nuestra actividad o el nivel de actividad se ha reducido mucho, ha bajado mucho. Y por lógica, como nos movemos menos,
no hay un delta de diferencia, y ahí tendemos a engordar un poco más, pero netamente porque no estamos haciendo las mismas actividades que hacíamos cuando no estamos en este periodo de tanto confinamiento, de tan encerrado. Y ahí es un tema que produce efectos en otros ámbitos, no solamente en este. Bueno, siempre lo ideal es que la temperatura del cuerpo humano no sobrepase esto, ¿ya? Y para eso tenemos regulación de la sangre y la sudoración, ¿ya? Ya, chiquillas, vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? Voy a dejar de grabar un poquito, ¿ya? Para que no se me arranquen. Voy a comentar un temita antes que me vaya.